Saludos amigos, muy buenos días en el aire, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el director del periódico Diario Libre, mi gran amigo y hermano de tantos años, Aníbal de Castro, le han hecho una fuerte crítica a la Junta Central Electoral por una decisión reciente relativa a la prohibición de la publicación de resultados de encuestas electorales fuera del tiempo electoral. Por un lado, Aníbal de Castro dice en su columna antes de comenzar, arrancando la semana, dice textualmente: esta Junta Central Electoral, además de derrochadora, es autoritaria. Decidió prohibir la publicación de encuestas fuera del período oficial de precampaña. Su mamotreto disfrazado de resolución es una vulgar mordaza. Las encuestas son informaciones, un bien público protegido constitucionalmente. El PLD también le ha lanzado críticas enérgicas a la Junta Central Electoral por esa medida. Y es un tema que hay que analizar con la profundidad que amerita. Ciertamente en el país hay que batallar contra cualquier amenaza o censura contra informaciones que hay que ofrecer a la ciudadanía. Los partidos, en el caso de los partidos fundamentalmente cuando están en la oposición, gustan mucho de la publicación de encuestas que cuestionen el accionar de los gobiernos, pero cuando están en el gobierno no les gusta que publiquen las encuestas críticas contra las administraciones que encabezan. Es decir, que es un tema muy complicado que tiene, como diría mi amigo Manuel Quirós, que siempre analizamos temas, ese ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, prestigioso periodista, Premio Nacional de Periodismo Dominicano. Como siempre me dice Quirós, que los temas tienen muchas aristas. Y este tema de la Junta Central Electoral y la prohibición de la publicación de los resultados de encuestas lo tiene. Porque aparte de que no se puede ni se debe atentar contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es un derecho constitucional en la República Dominicana, pero a pesar de que es un derecho constitucional, siempre recibe amenazas de sectores intolerantes en la sociedad dominicana, de políticos, de empresarios, de muchísima gente ñoña que cree, de funcionarios, de gente de las élites, que regularmente aplauden la libertad de expresión cuando ésta le favorece, pero que cuando genera críticas con el papel de los medios como enlace de la sociedad con los medios, además de que no debe haber democracia, no hay democracia sin medios de comunicación y sin libertad de expresión, pero aquí es dependiendo de si favorecen o no los intereses que la gente se pone a elogiar
los medios de comunicación y su rol comunicacional. Hay que enfrentar todo tipo de intentos de censura, pero también hay que tener cuidado con una parte fuera de lo que acabo de expresar. La lucha contra la censura debe ser las 24 horas del día en este país y en cualquier parte del mundo. Pero hay otra arista en el tema, y es que cuidado con desacreditar el árbitro que organiza las elecciones y que tiene la responsabilidad, ese árbitro, que es el Pleno de la Junta Central Electoral y toda la Junta Central Electoral, de organizar unos comicios transparentes y sin cuestionamientos, que fue lo que motivó la reconfirmación de los actuales miembros de la Junta Central Electoral por parte del Senado de la República. Hubo solamente, creo, que una integrante del pasado pleno que fue sustituida en el nuevo pleno. Y yo creo que el tema de las encuestas debe publicarse en el país porque es información, pero no que sectores políticos del país quieran poner en peligro la credibilidad de la Junta Central Electoral cuando esos partidos políticos, el del gobierno y la oposición, están desafiando la Junta Central Electoral con una campaña electoral a destiempo. Una cosa son las encuestas, que es la apreciación de la sociedad dominicana sobre el momento que vivimos en lo económico, en todo lo relativo a personas que se perfilan como candidatos a posiciones electivas, pero eso es en este momento. Pero el problema grave está en esa campaña electoral a destiempo. Carolina Mejía, siendo alcaldesa de Santo Domingo, saca tiempo para un evento que fue publicado en primera página la semana pasada en Barahona, en el sur, y ahora en Santiago. Y parece que estamos en campaña electoral, pero la Fuerza del Pueblo parece que está en campaña electoral. David Collado en campaña electoral, Carolina en campaña electoral, el doctor Leonel Fernández, que por cierto le lanzó unos misiles al gobierno en el fin de semana, al igual que Danilo Medina, están en campaña abierta. Ya Gonzalo se sumó también, está Francisco Javier, David Collado sacando tiempo para darle la mano a la gente. Pero hubo un chiste muy bueno que yo lo quiero hacer hoy aquí en el programa. Alguien me preguntó en la puesta en circulación del libro del gran maestro del periodismo dominicano, Juan Bolívar Díaz, que en qué se parecen el doctor Leonel Fernández, el presidente Abinader, David Collado y otros políticos cuando están en actos públicos donde hay mucha gente. ¿Y saben lo que me respondió un humorista callejero que estuvo en ese acto de Juan Bolívar? Miren, y me lo contó fue luego en la celebración, luego de que el presidente estuviera presente en el acto, acompañando a Juan Bolívar como el rector de la UAS y cientos de personalidades que se dieron cita a esa puesta en circulación. Me dijo ese humorista, me dice, mira Jiménez, si yo fuera caricaturista, hiciera una caricatura de los políticos saludando a la gente sin mirar a la gente, dándole la mano a la gente sin mirar a la gente. Óyeme,
Y qué sé yo, el humor político hay que sacarlo de vez en cuando para darle sabor a los comentarios, porque no todo es malo. Por ejemplo, ahí vemos a Danilo Medina y al presidente Abinader, pero hace meses que se juntaron Hipólito, Danilo y Abinader y el doctor Leonel Fernández. Y salió una foto muy sonriente, pero hay que preguntar si hubo algún humor en esa reunión cuando se reunieron en el Ministerio de Defensa o cuando el presidente Abinader visitó al doctor Fernández ahí en la Fundación Global. El presidente Abinader fue a la casa presidencial del PLD. Recientemente fue Paliza, Magín y no recuerdo quién más a la casa presidencial del PLD a abordar un tema de la crisis, pero en menos de 48 horas hubo un corrientazo sobre la situación del país y vemos cómo ha cambiado la cosa luego de ese encuentro Danilo Abinader, cuando dice Danilo este fin de semana que el PRM no ganaría las elecciones aunque postule el Papa. Y el doctor Fernández le saca en cara al gobierno el uso de 18,000 millones de pesos para gastos corrientes en perjuicio de la solución de los problemas del país. Pero ¿qué pasa? Que el presidente Fernández, el expresidente Fernández, debe también analizar el rancho ardiendo por los reclamos de jueces reclamando mejoría en condiciones de trabajo, enfermeras, agrónomos y comunidades que están reclamando que le arreglen carreteras y eso, que es un tema que el presidente Abinader debe poner en agenda, el tema de la gobernabilidad, porque el mismo gobierno este fin de semana tuvo que verse obligado a no subir los precios de los combustibles porque la gente con el alza de los combustibles y con la falta de dinero, la gente está muy disgustada, aparte con el tema de la inflación, el tema de la inflación. Yo la semana pasada puse un ejemplo aquí en Hablando la Verdad que yo quiero reiterarlo para que ustedes vean que el horno no está para galletitas. La situación es tan difícil que para usted tomarse una taza de café en este momento hay que pagar por 400 gramos de café entre 340 y 365 pesos. Pero yo vuelvo a decirle que al paquete de 5 libras de azúcar le subieron 21 pesos. El único que no ha sido tocado es el gas propano. Pero el otro componente, anótelo, el agua del café que usted le echa a la greca, eso lo subieron. Agua cristal, la venden a 130 pesos en los colmados el botellón. La otra, la de la competencia, la de los Vicini, 120 pesos en los colmados. Entonces, si de 4 elementos que hay en el café, el agua, el café y el azúcar, los tres lo han disparado de precios, tomarse una taza de café es cada vez más un lujo en la República Dominicana y se convierte en un costo para empresas que le brindan café el día entero a muchísima gente, a empleados, a visitas. Es decir, que hay un incremento en el costo de ese café, pero también en los hogares. Y no tengo el precio de la taza de café porque no lo he averiguado, si se mantiene igual, pero es un ejemplito que lo pongo ahí suave para que usted vea cómo está la situación. Pero hay que atender la gobernabilidad del país,
con tantos problemas que tenemos. Y vemos que la semana arranca con muchos problemas. El presidente de la República estuvo inaugurando una importante industria de varillas de acero del Grupo Estrella en San Pedro de Macorís, en Gautier, en la carretera Milla. El presidente Abinader estuvo inaugurando un acueducto en Ocoa, un acueducto dual para el pueblo de Ocoa como para Sabana Larga. Y la oposición estaba y los funcionarios y algunos funcionarios del gobierno en campaña política este fin de semana. El presidente quiere sintonizar. Ahí, por ejemplo, están hablando de una importante vía que comunicaría el Cibao Central en un evento que se dio en Salcedo. Están hablando de la necesidad de que el gobierno relance la producción de comida. El Banco Central publica hoy el costo de la factura petrolera posiblemente sobre los 5.400 millones de dólares en el 2026. La inflación crecería hasta septiembre. Y hay un elemento positivo, y es que Irán admite que hay avances en la negociación con los Estados Unidos, lo que pudiera reabrir con un acuerdo el estrecho de Hormuz, que le ha generado muchos problemas a los países que dependen del petróleo que compran en otras naciones. Mientras tanto, la semana arranca con la necesidad de que abran todos esos desagües que inundaron a Santo Domingo Este en el fin de semana y que motivaron ahogamiento y serios problemas en el tránsito e inundaciones en el fin de semana por las lluvias constantes. Creo que deberíamos hacer una jornada en el país de limpieza de desagües, porque mayo no solamente trae las flores, sino también más lluvias e inundaciones en un país donde la gente, en vez de limpiar los desagües, lo que hace es que irresponsablemente le colocan basura en cada parte del país y tenemos demasiados problemas para la gente. Que Dios bendiga, arrancando la semana, al pueblo dominicano. Y vamos a un cambio para retornar hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a conectar con Puerto Rico en vivo. Tenemos a nuestro gran colaborador del periódico Primicias y de Hablando la Verdad, Héctor Julio Hernández, una voz de la dominicanidad en Puerto Rico. Saludos, muy buenos días, Héctor Julio. Buenos días, excelente, saludos. Quisiera Pues aquí estamos. darte Hoy los es el buenos día de la días con recordación. énfasis, porque teníamos mucho que no hacíamos contacto. Hace mucho tiempo. Pues nada, hoy es el día de la recordación. Se conmemora en los Estados Unidos el día que se honra a las víctimas que han habido en más de 400 conflictos en los Estados Unidos desde aquella de 1812 con los ingleses. En esos 400 conflictos han perdido la vida más de 1.200.000 personas, 546.000 en combate y unos 540.000 más o menos colaterales o muertes posterior a estos conflictos. Y esos conflictos, además de 1812 contra Inglaterra, vino la famosa guerra aquella, la primera famosa guerra de la Guerra Mundial del 18. Y por ahí han habido una serie de otros eventos
las guerras recientes, hubo la del Golfo, la de Afganistán, en fin, ¿cómo decirte? Aquí en Puerto Rico hemos tenido un fin de semana muy violento, pero muy violento. En el fin de semana, contando desde el viernes, han muerto 12 personas por asesinatos. Ha habido ya 6 masacres en lo que va del año. Puerto Rico está teniendo una situación de criminalidad muy alta, a pesar de que en años anteriores ha sido mayor, pero este año se está recrudeciendo esta situación. Tú sabes que el criterio de medición para determinar la violencia de un país es cuántos homicidios hay por cada 100.000 habitantes. Puerto Rico tiene ya 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la región, el país que mejor está es la República Dominicana, a pesar de los homicidios, sobre todo la situación que está teniendo con los feminicidios. Pero la República Dominicana tiene 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Puerto Rico hay 25. Y cuando llegas a Venezuela, Honduras, México, es de no acabar. Y los puertorriqueños están felices recibiendo el famoso cheque para ti. Y es que la gobernadora logró que la Junta de Control Fiscal, un ente fiscal federal que controla las finanzas de Puerto Rico, luego de la quiebra del 17, 18, entonces el Congreso aprobó con la participación de Obama en la presidencia por el Partido Demócrata y la Cámara y el Senado republicano crearon una ley especial y constituyeron una Junta de Control Fiscal que maneja los asuntos fiscales de Puerto Rico. Es decir, que aunque la legislatura aprueba un presupuesto, se lo tiene que enviar a la Junta y la Junta hay que dar los toques y lo aprueba finalmente. Y toda ley y toda medida que tenga carácter fiscal, la Junta la aprueba o la rechaza. Y le aprobaron a la gobernadora 544,000 millones de dólares que le están enviando a quienes rindieron sus planillas contributivas y que estén en un rango de $150,000 o menos. Los que rinden planilla mayor de 150,000 no reciben el bono especial o el reintegro especial o como le quieran llamar. Así que la gobernadora habló el jueves, su segundo mensaje como primera ejecutiva de Puerto Rico, y allí pues anunció con bombos y platillos que ya miles de ciudadanos están recibiendo. Yo no he recibido el mío todavía, pero yo rendí mi planilla, pagué las contribuciones correspondientes y estoy y debo estar en esa tómbola. Eso por decirte algunas cosas. En cuanto a la comunidad dominicana, estaba el jueves el presidente del partido La Esperanza Democrática, el nieto de Generalísimo Trujillo. Ajá. Por acá estuvo Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Y qué buscaba en Puerto Rico? Con su partido. En Puerto Rico, Ramfis Trujillo. Ajá, lo llevé a mi programa de conferencia de prensa en la cadena Noti1. De aquí salió para la Florida, va para Nueva York, en fin, como tú sabrás, los partidos salen a buscar su chavito porque a pesar de que el Estado, la democracia paga 1.600 millones de pesos anuales a los partidos, pues los primeros 5 se llevan el 80%. Los otros 30 y pico, pues les reparten el 20%. Tú estabas hablando de la Junta Central Electoral y la protesta de Danilo, pero si Danilo aprobó esa prohibición del uso de las encuestas, pues ahora no tiene de qué quejarse porque esa ley fue una ley de consenso, por lo menos eso fue lo que se dijo. Y el expresidente Danilo ahora se queja de que no se pueden publicar las encuestas hasta que se abra el periodo preelectoral ampliamente. Pero nada, los partidos y los políticos siempre buscan cómo salir en los medios. Y él
No importa si él sabe que eso él lo aprobó, pero nada, lo dijo y ahí está, y ahí tú estabas comentando eso. Nosotros tenemos una situación económica que ya la hemos reiterado con las deportaciones y todas estas situaciones que, a Siguen pesar de que el reprimiendo a los presidente Donald dominicanos Trump en ha Puerto bajado el Rico. diapasón y ha dicho que no se puede seguir sacando a la fuerza trabajadora porque la agricultura norteamericana ha sufrido mucho y en el sentido más general las empresas. Pero aún así en Puerto Rico siguen sacando a los dominicanos y los negocios de dominicanos han sufrido grandes pérdidas. De hecho, la directora de Home Lab Security, Rebeca González, ha sido trasladada a las oficinas centrales en Washington, pero los agentes siguen haciendo sus operativos y no sabemos por qué la movieron para allá, si es por quejas o qué pasó, pero nada. La situación continúa, eso no ha cambiado mucho, aunque a nivel de los Estados Unidos se ha reducido bastante los operativos que se llevaban a cabo. Los más connotados fueron los de Minnesota. Dicho sea de paso, el gobierno federal decía que en Minnesota se estaban llevando a cabo fraudes con fondos federales y acaban de coger a una pandilla de ladrones con fondos federales y cientos de millones de dólares se han robado en el estado de Minnesota. Así que eso ya traía sus secuelas y eso es el desarrollo que ha tenido. Y Mira, en sentido general, Puerto Rico en este momento ya tiene unos 17 meses de haber llegado la gobernadora. Sigue habiendo muchas críticas y es que el presidente del Senado, el honorable Tomás Rivera Chats, que fue electo en la misma papeleta de la gobernadora, le ha declarado la guerra a la gobernadora. Y salen controversias todos los días. Ella ha dicho públicamente que la oposición que tiene el gobierno es la del presidente del Senado. Algunos dicen que ya las aspiraciones de Tomás Rivera Chats han madurado y que él aspira a ir a primarias contra la gobernadora y que por eso la bombardea desde el Senado. Lo cierto es que en el gobierno anterior había una división donde el primer ejecutivo, don Pedro Pierluisi, muy amigo de la República Dominicana y de Luis Abinader, no tenía el control de la legislatura y gobernó con esas limitaciones. Bueno, pero ahora que ganaron todo con una mayoría absoluta, donde inclusive se activó la ley de minorías porque barrieron con más de 2/3 partes, tanto en Cámara como en Senado. Sin embargo, en el Senado ha surgido que el presidente aparentemente aspira, y si es que aspira, pues le está haciendo la vida imposible, dicen muchos, a la gobernadora. Aún así, ella vino a la legislatura y ellos se dieron el abrazo del oso y toda la farsimonia esta del jefe de Estado cuando viene a la legislatura, pero pudiera haber una pausa. Lo cierto es que la gobernadora, desde 1948, que se eligió por primera vez a un gobernador en Puerto Rico, en la figura de don Luis Muñoz Marín, ha habido 13 gobernadores electos. Y la actual gobernadora es la única que desafió a un gobernante incumbente, que fue Pedro Pierluisi, y le ganó las primarias. Así que en el partido de gobierno ha habido primarias en diferentes instancias. Ella ha dicho que va de frente, que si Tomás aspira, que se tire, que ella va a las primarias. Así que podría haber primarias en las elecciones que son en el 28, igual que allá. Solo que allá es en mayo y en Estados Unidos y en Puerto Rico es el 6 de noviembre. Así están las cosas por acá, distinguido periodista. mira, Héctor Julio, vamos a retomar el tema de los dominicanos en Puerto Rico. En esos crímenes que se producen en Puerto Rico y que alarma ese incremento que tú mencionas, hay víctimas de dominicanos. Escúchame que tengo el sonido muy bajito y no escuché la pregunta que tú me hiciste. La pregunta es que en esos crímenes que están
incrementándose en Puerto Rico tocan a la familia dominicana? Sí, y estoy aquí subiéndole el volumen a este Mira, sistema porque lo tenía demasiado te bajito para reitero evitar la los pregunta por si impactos. no lo escuchaste, Pero aquí ok, ahí que tengo si en esos crímenes que de manera preocupante aumentan en Puerto Rico, si están tocando la familia dominicana. Bueno, ha habido unos que otros casos, sí, en Barrio Obrero, el mes pasado hubo dos casos de dominicanos que aparecieron eh, asesinados, pero el dominicano per se aquí, si tú analizas de la población, eh, el sistema carcelario que está en unas 14,000 personas, hay menos de 200 dominicanos por diferentes tipos de delitos, así que la cantidad en relación a la población dominicana no es de alguna manera una información que arroje que nuestra comunidad tenga una alta participación en los delitos, en los homicidios. El dominicano promedio, salvo los casos de inmigración, no, en tiempos recientes no se involucran en peleas como lo hacían en el pasado. El dominicano está gastando menos su dinero en barras y en bebidas y francachelas. Y por ello, el número de dominicanos en las cárceles, cuando hemos ido con el consulado, eso se hace en la Semana Dominicana, dentro del mes de la patria, pues el número dominicano es menor y es reducido en relación a la población. Aquí, según el censo, porque los dominicanos no llenan los censos, ni lo llenan allá ni lo llenan aquí. Y los puertorriqueños tampoco llenan el censo como se debía. Pero según el censo, aquí hay unas 60,000 personas identificadas como que nacieron en la República Dominicana. La realidad es que sabemos que el número es quizá el doble de eso y quizás 3 veces eso. Pero por la población no hay un número que pudiera decirse que es muy elevado de dominicanos violando las leyes. Mira, Héctor Julio, quiero que profundicemos sobre la situación de los negocios dominicanos que en el pasado tenían más fuerza que ahora, la situación del dominicano, el empleo del dominicano en Puerto Rico, el tema de las yolas. Aquí hay gente que cree que Puerto Rico es una cuna de prosperidad y de oro y que quieren montarse en una yola, que quieren hacer negocio traficando dominicanos en yola. El Puerto Rico de hoy, yo quiero que tú lo retrates, es muy diferente al Puerto Rico que venía al Festival del Merengue, al puertorriqueño que tenía mucho dinero para turismo, que salía por el costo alto de los hoteles en Puerto Rico, salían para acá. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Bueno, esa última parte no ha cambiado. Los hoteles siguen siendo más económicos allá. Y, bueno, aquí tú pones No, la yo digo que cabeza. los de allá de Puerto Rico son carísimos y que motivan Exactamente, a los puertorriqueños a venir aquí. exactamente. Mira, con lo que tú haces te quedas en un hotel, por ejemplo, un fin de semana de boda, pues tú haces la boda en Punta Cana, te llevas a los amigos y los familiares y todavía estás ganando. Aquí, en este momento, poner la cabeza en la almohada, las pocas horas que duerme el turista o que duerme una persona cuando está en un hotel disfrutando, no puede hacerlo por menos de $250 por noche. Y si es un hotel de primera en Isla Verde o el Condado, en $400 poner tu cabeza en la almohada con agua de la pluma, porque si coges agua embotellada te vale $6. Con esos $400 tú pagas el pasaje y te queda un fin de semana con todo incluido en cualquiera de los resorts que hay desde Puerto Plata, Samaná y obviamente Punta Cana. Así que en ese sentido, los hoteles aquí son muy caros. No obstante, como solamente hay unas 16,000 habitaciones de hotel, pues tienen ahora mismo un cupo de un 90% y cuando viene el intenso frío, eso sobrepasa. También ya hay más de 20,000 habitaciones de lo llamado Airbnb o
los llaman B&B o hoteles de baja duración, sí, la tiempo renta limitado. de corta duración, que aquí le llaman B&B. El señor Muñoz, que es el presidente de esa organización, que es un sistema, como tú sabes, a través de computadoras, a través del internet que se hacen las reservas. Puerto Rico tiene un extraordinario número de, inclusive en Barrio Obrero, la gente compra una casa en Barrio Obrero y como todo está cerca de la playa, le ponen que está a 10 minutos de la playa, está en Barrio Obrero y remodelan la casa y allí se meten. Los turistas vienen que andan buscando, ¿verdad?, un presupuesto bajo. Pero quiero decir que Puerto Rico, con las habitaciones que perdió cuando vino Irma y María, muchas de las cuales no se han rehabilitado, no se están construyendo nuevos hoteles, porque hay muchas restricciones. Se quiere desarrollar en el área de Cabo Rojo un proyecto que se llama Esencia, maravilloso proyecto, y se opone medio mundo, porque aquí se oponen a todo. Muchas de las personas dicen que por qué la planta gasificadora que va a traer el sistema de cable desde Punta Caucedo a San Pedro, de San Pedro a Punta Cana, de Punta Cana a Mayagüez, que por qué esa planta no se hizo acá. Bueno, porque aquí pasarían 20 años esperando los permisos. Sin embargo, el CPA Vélez nos ha informado que todos sus permisos están aprobados y en unos 5 años estará ya el sistema dando servicio eléctrico a Puerto Rico, porque esa es una planta privada, no tiene nada que ver con el sistema eléctrico dominicano, no tiene nada que ver con el sistema eléctrico de Puerto Rico de gobierno. Esa es una planta de unos inversionistas que gastan $1.500 millones, tienen el gas en Punta Caucedo, en el multimodal, lo traen a San Pedro, en San Pedro generan la energía, la llevan a Punta Cana, a 1 kilómetro de la costa entra el cable y a 1 kilómetro de Mayagüez entra el cable Hostos. Lleva el nombre de Eugenio María de Hostos porque precisamente Hostos es el que une la educación de la República Dominicana con Puerto Rico, además de que Hostos también desarrolló la educación en Venezuela, en Perú, en Chile, pero decidió quedarse a vivir en la República Dominicana y tener sus hijos en la República. Así que el cable se llama Hostos en honor, como de hecho el tren andino que va por toda esa zona andina también lleva el nombre de Eugenio María de Hostos. Héctor Julio, nárrame la situación del dominicano en Barrio Obrero, con el tema de la alcapurria, que es un plato típico que se come. Sí, las alcapurrias son de, como tú sabes, de piñones. Exacto. En Piñones, ahí, en la zona. De la noche fue Loíza. La zona costera, ahí en Piñones, con las belloneras allá, escuchando los jibaritos de Puerto Rico. Pero mira, nárrame el tema de la situación del dominicano. ¿Qué está haciendo un dominicano para sobrevivir en Puerto Rico? ¿Cómo anda la inflación en Puerto Rico? ¿Están baratos los alimentos? ¿Está barata la gasolina? Habla de ver cómo anda ese mundo que es el que afecta al bolsillo de la gente. Bueno, tu mundo te ve. Pues mira, la gasolina está cara en el mundo entero. Aquí ya la gasolina anda en $4.80 más o menos. La gasolina premium está en 1.25 el litro, porque aquí se vende por litro, allá es por galón. Allá está alrededor de los $5. Aquí está cerca también de eso, porque allá, donde la gasolina siempre es más cara que Puerto Rico, pero en esta crisis que hay, el gobierno subsidia allá el galón de gasolina. Aquí todavía no hay ningún subsidio. La gasolina tiene un impuesto, tiene la crudita 1 y la crudita 2, que como le llaman, y se ha dicho si el gobierno iba a dejar en suspenso, como se hizo hace un tiempo, se dejó en suspenso ese arbitrio, pero no han quitado el arbitrio. El dominicano aquí que está en la construcción le va muy bien. Como sabe, aquí hay un déficit de mano de obra. Aquí hay una situación de tal naturaleza que decenas de proyectos con fondos federales de la red
construcción de Puerto Rico, luego de Irma María, aquí todavía hay más de 80.000 millones de dólares que no se han podido invertir en la reconstrucción del país porque no hay mano de obra. Entonces, los contratistas, cuando se anuncian la subasta, pues se declaran desiertas, porque si tú no tienes el personal, pues tú no te vas a meter a coger una contrata que no va a poder cumplir. Así que el dominicano que se quedó aquí, que trabaja la construcción, le está yendo excelentemente bien. En el caso de los negocios de la 15, de Puerto Nuevo, de Barrio Obrero, de Piñones, bueno, pues ha habido, como saben, un azote, han sacado a la gente de allí y muchos de estos negocios languidecen. Hay áreas que son fantasmas, negocios cerrados, donde a veces hasta el dueño se lo llevaron. Y cuando al dueño le llevaron los empleados, pues tiene que cerrar el negocio. No ha sido un año bueno el año pasado y este año. Desde enero, con la llegada de Donald Trump para acá, la comunidad dominicana ha sufrido muchos estragos, ha sufrido grandemente en su economía. A pesar de eso, sigue habiendo algo extraño, que en la República Dominicana las remesas siguen pasando los 10.000 millones de dólares. Y en enero hubo un aumento tanto del turismo como de las remesas. Debe ser que el dominicano de otras jurisdicciones, de Europa, no sé, el dinero sigue llegando. 84% de Estados Unidos y el restante 16% dividido en pedacitos que incluyen inclusive, a pesar de la crisis, hasta Haití. No, pero hay un dato curioso de esto que yo quisiera hablarlo contigo en privado después, sobre la remesa hacia Haití, que ahí hay un misterio, porque los remesadores usan formas, trucos para llevar el dinero a Haití, que no necesariamente es la remesa directa. Pero eso es otro tema que lo hablaremos en otra ocasión. Lo vamos a hacer en una tertulia de esas privadas. Mira, Héctor Julio. De hecho, tú eres famoso por las tertulias. Bueno, eso es importante porque hay que escuchar la voz de los periodistas, de los empresarios, de la gente que trabaja en los mercados, en los supermercados, en todos los lugares. ¿Tú sabes que la tertulia en el sistema sociológico le llaman grupos focales? Nosotros llamamos peña o tertulia, pero esos son grupos focales porque tú escuchas diferentes versiones en esa tertulia de cómo anda el termómetro de la nación. Así mismo es. Sin tener que publicar encuesta, tú te enteras de cuchumil detalles sobre temas claves. Mira, una pregunta. ¿El dominicano sigue recolectando café en Puerto Rico? Bueno, de hecho, se pierde más del 40% de la cosecha porque hay menos mano de obra y la que hay es de dominicanos. La que hay es de dominicanos. Sí. El café de Puerto Rico... Por suerte que no han ido por ahí nadie a afectar, porque entonces hay que cerrar los cafetales. El café de Puerto Rico, ¿qué extensión tiene más o menos? ¿En qué zona lo siembran? Bueno, los pueblos del centro de la montaña, Las Marías, Maricao, en esa zona de la montaña, el Ares, es donde está el café. Y se pierde, como te digo, porque no, y han aumentado el precio por el almur o por la vasija esta que ellos se cuelgan y le han pagado el doble. Le dan las ayudas del gobierno sin que pierdan esas ayudas por trabajar en el cafetal y aún así se pierde. Pero Puerto Rico está importando alrededor del 60% del consumo de café porque hay una ley de 1932 que el café puertorriqueño está protegido por el Congreso de los Estados Unidos, por la ley federal, y solo el Estado puede importar para llevarle a los caficultores el café. El Estado, Agricultura, es el único intermediario que puede hacerlo bajo la ley. Entonces, se compra café, pues obviamente en los mercados. El café colombiano es de primera, el café brasileño y el café dominicano, que también entra aquí a través de los canales legales que Agricultura lo compra y se lo provee
a los caficultores. Mira, quiero preguntarte, ¿tú tienes alguna estadística desde la llegada del presidente Donald Trump al poder? ¿Cuántos dominicanos han sido apresados y deportados hacia la República Dominicana? Entre los cuales están dueños de negocios, personas que incluso tenían muchos años en Puerto Rico. ¿Hay alguna estadística que ha salido en algún medio allá? Bueno, lo que ocurre es que los arrestos, los operativos se llevan a cabo aquí, pero el procesamiento se hace en la Florida. Pero sí, aquí en algún momento, desde aquel primer domingo que empezaron los arrestos en enero, de Puerto Rico han debido salir algunos 4,000 dominicanos mediante estos operativos, y a nivel de la nación debe estar en algunos 10,000. Mira, y otra Porque pregunta. quiero decirte lo siguiente: todos estos operativos que han llenado los canales es porque Donald Trump, con la misma ley que Clinton y los demás presidentes, esa es la ley desde la época de Reagan, de los 90, Reagan llegó hasta los 88. Esa ley, la última modificación fue en el 92. Y debo decir que Donald Trump, hasta ahora, en sus dos términos, el que tuvo de 4 años y el que lleva de este, todavía no ha llegado ni a un tercio de las deportaciones de Obama. Obama tiene el récord de mayor número de deportados en la historia de la nación, que está celebrando 250 años. Cerca de 12 millones de personas fueron sacadas de los Estados Unidos en los 8 años que tuvo el Partido Demócrata con el presidente Obama. Y Clinton sacó unos 7 millones. El presidente Donald Trump apenas va quizás por 450,000. Lo que ocurre es que la forma en que lo han hecho, los operativos militares, y luego de la crisis de lo que llegó en los últimos meses de Biden, creó una ola que parecería que Donald Trump es el anticristo de los indocumentados. Apenas ha sacado 400,000, pero los atropellos y la forma escandalosa en que lo han hecho, parecería que él es el que más gente ha sacado, y ciertamente no lo es. Mira, el tema de la cedulación de los dominicanos en Puerto Rico por parte de la Junta Central Electoral, ¿qué tú has escuchado de eso? ¿Cuál es el plan con la comunidad criolla en Puerto Rico? Bueno, la Junta finalmente envió las máquinas al exterior. Ya en Puerto Rico han dado el plástico, pero se dañó la máquina y están esperando un técnico que lo envíen de allá de nuevo. Después que vino, la instaló, trabajó un par de días, se dañó. Hay que esperar yo espero que ya haya vuelto. Si ya están cedulando en Puerto Rico, lo primero que se hizo fue el proceso de registrar los datos para cuando llegara la máquina entregar el plástico. Ya lo están dando. La oficina está en el piso 1 del edificio Cobian, donde está el consulado. La puerta anterior al consulado era de la Junta Central Electoral, y ya se están dando en el exterior, no solo en Puerto Rico, también en todas las jurisdicciones, porque ya las máquinas llegaron. Finalmente, en los minutos que nos quedan, ¿qué tiempo tú tienes que no escuchas sobre los viajes ilegales o persisten los viajes en yolas? Bueno, sí, claro. A principio del mes pasado llegaron 40. Habían haitianos, algunos cubanos y dominicanos, pero se han reducido dramáticamente. Pero sigue, de tiempo en tiempo se tira una yola y hacen el operativo de siempre. La unidad de la Guardia Costera los arrestan, se hace la depuración y, como siempre, los envían al centro en Aguadilla. De Aguadilla a veces los llevan a la Florida si va a haber algún proceso. El consulado firma, porque ese es el protocolo. El consulado firma las deportaciones, el acuerdo que hay, y se cumple con la ley, pero eso se ha reducido dramáticamente. En lo que va del año hemos escuchado 2 operativos de yola llegando, y ya estamos el mes, cerrando el mes quinto. Un minuto para que le diga algo a los dominicanos en Puerto Rico y a los dominicanos que residimos aquí en el país. Y alrededor del mundo, con Tu Mundo TV. Bueno, nada, que aquí, venir aquí es un alto riesgo, tiene un alto costo, que puede perder la vida. Ya le están cobrando entre 10 y entre 5
y $10,000 por montarse una yola. Y cuando llegan aquí no hay forma de trabajar. Porque antes el operador, el dueño de un negocio, se la jugaba y nombraba y contrataba a su compatriota. Hoy primero ya no existen los negocios y segundo no lo contrata el que tiene un negocio legal. Así que tirarse para acá es un suicidio prácticamente. Bueno, pues muchas gracias, Héctor Julio. Próximamente estaremos de nuevo por aquí para seguir orientando a los dominicanos allá en el mundo y a los de aquí también. Y nada, que tenga un arranque de semana productivo, siempre orientando desde Puerto Rico, cumpliendo tu rol en el ejercicio de la buena comunicación. Un abrazo, nos despedimos en este día. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.